vida práctica del creyente, o es decir, es una cuestión de no solamente la vida cristiana es como muchos pues, la ven como vivir una vida fuera de este mundo, y viven como con pajaritos preñados en sus mentes, ¿verdad? Fuera de una realidad de la existencia real que tiene cada persona, cada creyente aquí en esta tierra. Mientras el Señor no nos lleve para el cielo, hermanos, tenemos responsabilidades y tenemos testimonio que dar aquí. Nosotros somos como una carta leída. En la carta, cuando se lee, ahí se describe todo realmente lo que se dice, ¿verdad? La gente, de acuerdo a nuestro testimonio, también puede decir de nosotros lo que está a flote, no ha descubierto. Pero más que eso todavía, el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón y no andemos con pensamientos vagos acerca de realmente lo que somos, porque el Señor puede mirarlo todo y del Señor no se puede esconder nada. Él sabe cómo somos y quiénes somos. Amén, hermanos. Por lo tanto, cuando hablamos aquí en la carta a los Romanos, capítulo 12, vamos a ver algunos versículos, solamente para recordar lo que ya vimos. Capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, la demanda del Señor es que nosotros cambiemos de nuestra forma de pensar. Nuestro pensamiento debe de ser renovado con un pensamiento diferente y no amoldarnos a las cosas del mundo, es decir, no nos encajonemos en un molde que no es para los creyentes. Ahora, del versículo 3 al versículo 8 vimos los dones individuales para cada creyente. Recuerda que cada creyente tiene un don en el cual puede servir al Señor. Y ese don tiene gran responsabilidad, porque el apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que hay una gran responsabilidad con el don también. Y no solamente tiene responsabilidad los que están al frente aquí de ustedes, sino que ustedes mismos tienen responsabilidades. Y simplemente nosotros nos hemos organizado como iglesia para servir al Señor, cada según el don que el Señor le ha dado a cada quien. Trate de hacerlo como un buen administrador de ese don, no con quejas, no con reniegos, sino para la gloria de Dios. También del versículo 9 al versículo 13 vimos algunos aspectos ya de la vida práctica de relaciones entre creyentes, cómo relacionarnos entre creyentes. Vimos algunas cosas como en el versículo 10 en adelante. Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 12, vamos a ver algunos versículos ahí. En el versículo 9 al versículo 13 vemos que el amor debe de ser demostrado. ¿Recuerdan ustedes que habíamos que amarnos con amor fraternal? Es un amor entre creyentes. Es decir, tiene que ser un amor demostrado mediante hechos reales y concretos. Es decir, que lo que el apóstol cuando escribió esta carta nos está cerrando la puerta en que
no, haya, lejos de que haya enemistades entre creyentes, haya acercamiento. También vimos aquí que en estos versículos dice que debemos de preferirnos unos con los otros. Tiene que haber preferencia para los creyentes. Y hay creyentes que mejor se van alejando de uno para que uno ni les hable tan siquiera, ni para que les salude. No, ya viene el pastor, ahora hagámoslo por este lado para no hablarle. No, prefiriéndonos unos a los otros. Fíjense que yo aquí tengo 28 años de vivir en Champertique, pero yo no visito a nadie más que a los creyentes. A nadie, solamente cuando salgo a predicar el evangelio, no tengo contacto con otras personas, pero mi preferencia son los creyentes. Y cuando me encuentro con los hermanos, qué alegría me da ver a un hermano que anda a lo mejor trabajando, que anda caminando, que está saludable, y bueno, y tengo empatía con los hermanos también que están enfermos, y igual que lo sienten ellos, también me da no sé qué verlos en esa situación. Y a veces uno quisiera tener más de lo que tiene para poder hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Y quitarle ese sufrimiento a los hermanos que están padeciendo problemas o enfermedades o situaciones de la vida. Uno quisiera resolverles, pero a veces solo podemos orar porque no podemos más, ¿no? Ahora, también estos versículos decían que no debíamos de ser perezosos, sino diligentes en lo que hacemos. Un perezoso es alguien que no quiere hacer nada, de hecho, no quiere hacer nada. Es una persona que, bueno, le gusta mucho la hamaca porque ahí se siente cómodo. Para la gente que nos ve en otro país, a ver qué será una hamaca, tal vez no la conocen, ¿verdad? Pero es un montón de pistas ahí colgadas de lazos y donde se puede acostar uno. Ahora entonces, fíjense que dice que nosotros no debemos de ser perezosos, sino fervientes en espíritu. La palabra fervientes en el griego es como cuando pone usted un perol en el agua o un recipiente en el agua con agua y lo pone al fuego y está hirviendo. Eso significa ferviente, es decir, como que está hirviendo. Es decir, así quisiéramos nosotros, creyentes que están hirviendo por servir al Señor, no perezosos. Ahora, veíamos también que una de las cosas que debe motivarnos es también gozosos en la esperanza que tenemos como creyentes. ¿Nosotros tenemos esperanza, hermanos? Sí, tenemos esperanza en el Señor y tenemos esperanza de apellidos aquí también, ¿verdad? Ahora entonces, pero la esperanza mejor es la esperanza que tenemos en el Señor. El Señor prometió, el Señor va a cumplir. La esperanza es esperar algo que es una realidad que todavía está en el futuro, que no se ha hecho, pero que estamos seguros que se va a realizar. Esa es nuestra esperanza. Y lo que más anhelo en mi esperanza es que el Señor venga y lleve a su iglesia. Esa esperanza me llena de gozo, me llena de emoción pensar que un día nos desaparecemos de esta tierra, hermano, porque el Señor viene a llevar a su iglesia. Y debe de ser un anhelo de cada creyente desear que el Señor venga. Ahora, vemos también que el creyente no está exento de sufrir. Los creyentes vamos a sufrir. Y por eso dice el apóstol que debemos que vamos a padecer tribulaciones, pero también recuerden ustedes que en las tribulaciones tenemos el recurso inmediato de la oración.
casi siempre estamos más dados a la oración cuando estamos atribulados, cuando estamos en bonanza, nos olvidamos del Señor. Y a lo mejor por eso algunos estamos siempre en constante tribulación para permanecer en el Señor, hasta que aprendamos que la vida como creyentes, sea en la bonanza o sea en las tribulaciones, el Señor está con nosotros, hermanos. También, ahora vamos a ver los versículos 14 en adelante. Dice, esta es una demostración de un creyente hacia otro en cuanto a las relaciones personales. Y dice aquí, bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Vamos a ver estos versículos. En primer lugar, dice que debemos de bendecir ¿a quiénes? A los que nos persiguen. Por eso yo no puedo creer que hay creyentes que todavía están enemistados con otros creyentes. Porque dice que los creyentes, en lugar de maldecir, ¿qué debemos de hacer? Bendecir a los demás. Debemos de bendecir a esos que nos persiguen. Si alguien te hostiga, hermano, si alguien no es afín contigo, si alguno no tiene esa empatía contigo, si a lo mejor la sangre no congenia, como decimos algunos, ¿verdad? Es que la sangre de este es amarga y la mía es dulce. Así dicen algunos, ¿verdad? Y no pueden concordar. Pero el Señor dice, no maldigáis. No maldigáis, sino que bendecid. Y más abajo vamos a ver cómo es que podemos bendecir a los que nos persiguen o a los enemigos. Y dice el versículo, también, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Bueno, esto quizás es más fácil, ¿no? Gozaos con los que se gozan. ¿Y cómo es que podemos estar gozosos? No, hombre, cuando hacemos una reunión y la plática está amena, hablamos de cosas que nos gustan y estamos pensando a lo mejor en cosas donde somos afines y se puso ameno aquello y estamos contentos. Estamos contentos también cuando de repente estamos orando por una situación y de repente el Señor contesta, ¿verdad?, la oración y estamos gozosos con los demás hermanos porque hubo un resultado bueno. Estamos gozosos porque un hermano estaba enfermo y de repente el Señor lo levantó de la cama, lo vemos nuevamente en el culto y le damos gloria a Dios y estamos gozosos, pues. Pero la segunda parte del versículo que dice, llorad con los que lloran, llorad con los que lloran. A eso nos cuesta un poco más. Hay algunos que no, ¿verdad?, que son bien sensibles. Yo conozco algunas hermanas de aquí de la iglesia que son bien sensibles, con solo que ven llorar a otros, están llorando ellos también. Y no se sientan apenadas por ser así. Significa que el sufrimiento de otro le impacta en su vida también y está dolido, ¿no?, con lo que le duele a otro. Ahora entonces, pero hay algunos que son más duros, ¿no? Hay algunos que nos cuesta sentir, ese no le haga caso, ese es muy llorón, ¿verdad? ¿Para qué? Tanto, ¿verdad? Entonces, y estamos ahí diciendo que, bueno, hay algunos que tienen un carácter fuerte. Pero aquí dice que debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Hermano, el sufrimiento de otro creyente debe de ser nuestro sufrimiento también. Es decir, no ser insensible
sensible ante el sufrimiento de los demás. Ahora entonces, vemos que aquí está hablando de situaciones de la vida diaria, hermano. A lo mejor algunos en esta semana lloraron y no nos dimos cuenta que lloraron. A lo mejor algunos en esta semana se gozaron y no nos dimos cuenta que se gozaron. ¿Por qué? Porque no hay esa comunicación y esa comunión entre los hermanos. Cada quien anda por su lado. Todos los creyentes deberíamos de tener el teléfono de todos los creyentes para estar en comunicación, para ver qué nos pasa. Y yo les pido los teléfonos y a los 2 días ya tienen otro teléfono. Ya tienen otro teléfono. Fíjense que tengo, en esta oficina tengo 3 listados de teléfono, en la caja tengo 2 listados de teléfono, y ya cuando les llamo, ninguno contesta porque ya no están. Como ahora los teléfonos son como las alforas, pa. ¿Y por qué digo que son como las alforas? Porque están a 5 por dólar para los teléfonos. Y ahí los negocios son las recargas. Algunos que hasta $1 dan el teléfono. Regalado lo dan prácticamente, ¿no? Las compañías. Ahora entonces, pero deberíamos tener esa comunicación, hermano. No lo hemos visto. ¿Qué le pasa? Y yo me ando rebuscando ahí para conseguir el teléfono de los hermanos. De algunos hermanos tengo hasta 5 teléfonos celulares y cuando les llamo ninguno, ya tienen otro, ¿verdad? Ahora, entonces, deberíamos de estar en esa constante relación entre creyentes. Y van a ver que en este año, que recién empieza, apenas vamos empezando marzo, ¿no? Pero a partir de marzo hasta diciembre, van a ver cuántas reuniones familiares vamos a tener. Y espero que abran sus puertas de sus casas, hermanos, para hacer las reuniones. Y vamos a tener más comunión como creyentes. Conozcámonos más, hermanos. Tengamos más empatía, acerquémonos más. Aquí hay una familia que ya me invitó 2 veces al río. Vamos, hermanos, al río. Ay, vamos nosotros para tener comunión con los hermanos. Y estamos y platicamos y todo. Y eso debería de ser, ¿no? Hay algunos de aquí de la iglesia que, bueno, tienen un montón de amistades, pero no, con los creyentes platican menos que con los que platican con otra gente. Y hay que aprovechar, sería de aprovechar a esa gente, ¿verdad? Que son nuestras amistades para evangelizarlas y para que confíen en Cristo. Ahora, dice aquí que debemos también, debemos de estar unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Qué interesante este versículo, ¿no? Debemos de estar unánimes entre vosotros. La palabra unánime significa unidos. Entre nosotros, unidos. Pero hay algunos que somos como el puercoespín, ¿verdad? Que no podemos estar muy cerca. ¿Saben qué son los puercoespín? Es un animalito que tiene, en lugar de pelos, tiene espinas en su cuerpo. Y esos animalitos, para calentarse, necesitan ir acercándose con cuidado, porque si se juntan de un solo, se lastiman, ¿no? Entonces van acercando. Las espinas se van entrelazando hasta cierta medida. No llegan hasta la piel del otro, porque si no se lastiman. Pero ellos, a pesar de la dificultad que tienen, se acercan para calentarse. Y así debería de ser, pese a las dificultades que los creyentes pueden enfrentar, pese a las diferencias que pudieran haber entre creyentes. Deberíamos de acercarnos así, ¿no? Como los puercoespín. Acercarnos lo más que se pueda. Ahora entonces, porque la palabra unánime entre vosotros significa unánimes entre los creyentes. Unánimes entre los creyentes. Es decir,
que haya un vínculo de unidad entre creyentes. También, además de estar unidos, dice que debemos de no ser altivos. La palabra altivos es un problema. La palabra altivo nos lleva al orgullo, nos hace levantarnos más de lo que somos. Por eso cuando escribió el apóstol Pablo la carta a los filipenses, dice: no deben de tener un concepto de ustedes mismos más del concepto que Dios tiene de ustedes. Hermanos, el orgullo es una barrera. Por eso hay creyentes que no pueden concordar con otros creyentes por el orgullo, ¿no? No es que esa mala mirada que me hizo esta hermana aquel día, hoy se la voy a pagar con creces. Yo se la voy a pagar con más miradas, pero, ¿verdad? Pero que sean malas miradas. No, hermanos. Dice que debemos aprender a asociarnos con los humildes, asociándonos. ¿Quiénes son los socios? Bueno, hay socios financieros que se asocian con su dinero para hacer una empresa, ¿verdad? Nuestra sociedad como creyentes, simplemente, hermanos, tener ese amor fraternal entre cristianos y amar a Cristo. Ese es un vínculo que nos atañe a todos. El amor de Cristo nos reúne en un amor fraternal a todos los creyentes, porque ese vínculo nos hace asociarnos con todos. El profeta Isaías dice: y conocerán gente que nunca conociste. Yo jamás esperé un día conocerlos a todos ustedes, porque ¿dónde vivía yo? San Gerardo, allá en el rincón cerca de Honduras, casi, ¿verdad? Como decía el Aniceto, ¿verdad? El cómico salvadoreño, maestro, era un maestro. Decía, allá por Cujucuyo, decía, allá en Santana, a ver por dónde era, ¿verdad? Entonces, ya casi por allá vivía yo, que allí cerquita queda la Zuncuya, un cantón un caserío que está más allá. Las Zuncuya allá. Y tiene ahí en mi pueblo solo hay nombres medio raros, ¿verdad? Tierra Agria. Imaginen ustedes, Tierra Agria, un cantón ahí. Calderas, ¿verdad? Más calderas. O sea que en los lugares, cosas serias, hermano, donde la vida no vale nada, ¿verdad? Cosas serias. Por eso es que los degenerados, cuando vienen a estos pueblos y la gente quiere intimidarnos, no saben de dónde soy yo. ¿Y de dónde tocó? Donde la vida no vale nada. Así dicen, ¿no? Para intimidar a los demás. Ahora entonces, pero dicen que como creyentes debemos de ser humildes, asociarnos unos con nosotros. No importa nuestra posición social, hermano. Aquí como creyentes nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales, ¿verdad? Hermanos, todos somos iguales. Aquí no hay rango que ponga en posición más alta. El pastor es igual a cualquiera de ustedes. Es decir, aquí solamente nuestra posición es por autoridad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para dirigir el rebaño, pero no soy más que ustedes, porque delante de Cristo, delante de Dios, la misma sangre que compró a cada uno de ustedes me compró a mí también. Amén, hermanos. Ahora, y dice en el siguiente versículo también, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, otro problema, la sabiduría a veces nos aleja de Dios y de los hermanos. No, verdad es que este hermano no le entra lo que yo digo. No sea sabio en tu propia opinión. Hay quienes que piensan que su camino va derecho, dice el proverbista, pero su camino es camino de muerte, y cuando alguien lo corrige,
no le gusta, no, dice, yo soy sabio, ¿para qué me da consejos? Y su camino es perdición al final de todo. No hay que ser sabio en su propio. No paguéis a nadie mal por mal. Solo estoy esperando que se llegue el momento, pero esta que me hizo, esta fulana, me la voy a desquitar. Como que estuviéramos en la ley de ojo por ojo y diente por diente. No, aquí estamos en la gracia, hermanos. Es que esa mirada, mala mirada, esa la va a pagar con creces. Es que esto que me hizo la fulana, es que esto me lo voy a desquitar. No, hermano, no le pague mal por mal. Es decir que el Señor está recomendándonos que nosotros tratemos a aquellos que nos tratan mal de una manera diferente, lo contrario. Y dice también, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Fíjense, hermanos, que dice en Eclesiastés, me parece que el capítulo 10 de Eclesiastés, dice que una mosca muerta arruina el perfume del perfumista. Con una mosca muerta que caiga en un perfume, me arruinó el perfume. Pero ¿qué es lo que quiere enseñar Salomón ahí? Que un mal comportamiento de un creyente arruina el testimonio. Y tu vida delante de los demás no es nada. Yo para ser como fulano mejor no voy a la iglesia. Así es el concepto que muchos tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres, es decir, que la gente pueda ver la bondad que usted tiene como virtud delante de todos los demás. Es decir, que en lugar de hacer un daño, usted está haciendo un bien a los demás. Ahora, y no solamente de algunas personas, delante de algunas personas, sino de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ahora, hermanos, si es posible, y esto tiene su lógica, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, los creyentes, hay que estar en paz con todos, porque recuerden que las enemistades es entre una persona, no, la enemistad es entre dos personas o más. Pero si yo como creyente voy a procurar la paz con los demás, no va a depender totalmente de mí, sino también del otro. Y nosotros en la casa siempre hemos aconsejado a nuestros hijos o a las personas, a las amistades, toda aquella gente que se acerca a nosotros, y cuando hay circunstancias así como de dificultades, les decimos, tu deber es hablarle a los demás. Si no le contestan, pues bueno, ya no depende de usted. Así, ¿sí? Usted tiene que tratar de relacionarse con las personas, con los demás, aquellos que piensan que son sus enemigos, que entre creyentes no debería de haber enemistad. Ahora entonces, vemos aquí que el deseo del escritor es que los creyentes vivan en paz con todos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando las personas se pueden mover por todos lados y nadie va a ser un obstáculo por una enemistad. ¿Qué tranquilidad hay cuando usted puede hablarle a todas las personas y no tiene temor de hablar porque es amigo de todos? Ahora entonces, y fíjense que entonces eso debe de ser la vida práctica de todos los creyentes. Y ya para ir terminando, dice también, no venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora entonces, el Señor aquí nos da una salida tan sabia el apóstol, ¿no? Cuando escribió este versículo, él dice que nosotros no debemos de vengarnos de nadie, porque la venganza ¿de quién es? Del Señor. La venganza es del Señor, hermano, no es nuestra. Por eso el Señor dice: mía, el Señor es el Dios justo que va a pagar a cada quien de acuerdo a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. El Señor va a tener un pago justo. Por eso si alguien te hace una mala mirada, te habla mal, si alguien no sientes que no te quiere, no te preocupes, hermano, porque el Señor dice: mía es la venganza. Del Señor va a cobrarte. Y a veces uno piensa, bueno, cuando lo ofenden a uno, va que no se siente bien. Uno quisiera ser Dios y aplastar a todo el mundo, ¿verdad? Cuando lo ofenden, ¿no? Pero hay que aprender, hermanos, de la palabra de Dios. Aquí dicen: no trates de vengarte tú, no te trates de desquitar lo que te hicieron, porque Dios es que va a cobrar con creces lo que te hicieron. Y dice, además de esto: yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Dale de comer. Miren, una de las mejores maneras de pagar con creces a los demás es hacerles bien. A lo mejor para nosotros nos parece ilógico, pero así es. Si alguien te hace un mal, hazle un bien. A mí me contaba una señora que una señora llegó a ponerle chambre, ¿verdad? Mira que tu marido estaba viviendo con otra que se llama fulano de tal, y llegó, ¿verdad? Para que la señora se sintiera mal, ¿verdad? Y quizás para que peleara con su esposo, y quizás para que quizás se desintegrara el hogar. ¿Y sabe qué hizo esta señora? Ah, ¿de veras? ¿Sí? ¿De veras? Ah, mira, que uno, ¿verdad? Que pues sí, como no sale, ¿verdad? Y en eso que estaba haciendo la platicona, me puso a hacer una comida ahí. Y cuando menos acordó, vaya, mi comida de fulana, y esto es real, hermano, no me lo estoy inventando. Allá está un Dios que está viendo que esto es real. Y bueno, la señora comió ahí, ¿verdad? La comida que le pusieron, y después de comer, ahí les salió el vuelto. Vaya, ya comiste, quizás por hambre fue que me viniste a decir todo lo que me dijiste. Y se fue avergonzada la señora, porque la otra señora no le hizo caso a los chambres, ¿no? Resolvió sus problemas sabiamente. Y no es creyente, ¿sí? Ahora, ¿y los creyentes cómo resolveríamos esto? Ahora entonces, pero aquí nos aconseja el apóstol, dice: dale, si alguien te hace un mal, dale de comer, hombre. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, el mal. Ahora, la palabra ascua significa como amontonar un montón de brasas en la cabeza. Si pusiéramos la cabeza en un montón de brasas, ¿cómo estaría la cabeza, hermano? Toda quemada, ¿verdad? Significa que esta bondad de aquella persona resta toda la ofensa que los demás han hecho, y la persona se siente avergonzada por el mal que causó, y que quizás aquella persona no se lo merecía,
pero aquella pagó con un bien el mal que le habían hecho. Y termino solamente con esta anécdota de un creyente que hizo una milpita en una loma. Y en esa loma había una división, porque estaba la milpa de otro que no era creyente. La milpa del creyente fue bien trabajada, abonada y tenía grandes elotes, ¿no? La otra milpa no fue bien trabajada por el otro hombre y no sacó buenos elotes, sino que, como decimos en mi pueblo, tulunquitas, ¿va? Bueno, así dicen los agricultores, tulunca tuve, ¿verdad? Ahora entonces, resulta que a la hora de cortar los elotes fue el problema. El que tenía elotes chiquitos que casi no nacieron, se le metió 2 surcos al otro para cortar buenos elotes. Y llega el dueño y le dice: fulano, ¿por qué me estás cortando los elotes? No, es que hasta aquí llega mi lindero. Mira, le dice: aquí llega mi lindero, que no te das cuenta que el surco que estás cortando está mejor que tu milpa. Con esto es suficiente para notar que no es tu milpa. Las grandes mazorcas que estás cortando, mira tu milpa, no tiene. No, pero es que aquí es el dinero, por eso que vos te metiste a estos 2 surcos y los dejaste, pero es culpa tuya, no es la mía. Y empezaron a hacer: no te preocupes, te dijo el creyente. Empezó el creyente a cortar otros 2 surcos más, los cortó. Vaya, lleva este otro más, te voy a regalar estos otros 2 surcos más. Le das a tu familia y a tus amistades. Y dije que le dijo el inconverso: perdóname, yo es que prácticamente te tenía envidia por la milpa que tenías. Te corté los elotes que no eran míos, así que perdóname, porque estos elotes no me pertenecen a mí. Tomale, estos no son elotes míos. Se los regresaba y no le dije: llévatelos, yo te los estoy regalando. Hermanos, la moraleja de esta historia, que también fue una historia verdadera, nos muestra cómo tratar a aquellos que nos ofenden y que a lo mejor no nos quieren. Páguele un bien. Ese mal que alguien le hace, páguenselo con un bien, y verá que va a amontonar agua de fuego sobre su cabeza, porque de esta manera la gente se va a dar cuenta que ellos estaban equivocados.